Vamos a crear primero un proyecto JPA en Eclipse. Colocamos cualquier nombre. JPA, verificamos que la versión de JPA sea 2.0. Damos siguiente. Siguiente. Para utilizar JPA es necesario, requerido una librería que soporte las anotaciones y todas las funcionalidades de JPA. En este caso vamos a utilizar Eclipse Link 2.3.3 para la versión de Eclipse Indigo. Damos Finish. Un proyecto JPA desde Eclipse tiene la siguiente estructura. Tiene los fuentes, como cualquier proyecto Java. Además de eso tiene un contenedor JPA. El contenedor JPA tiene un archivo que se llama persistent.xml. En ese archivo encontraremos un archivo XML, el cual contiene las propiedades y todas las características de JPA. Entre las más importantes, la conexión a la base de datos que queremos que se conecte. Para esto vamos a definir una conexión a una base de datos MySQL con estas propiedades. Entre las propiedades que tenemos el driver, el usuario, el password y la URL de la base de datos. Para este ejemplo va a ser MySQL como driver, el usuario, la clave, en este caso no hay, y la URL de la base de datos que vamos a utilizar, que se llama prueba JPA. Prueba JPA está en esta parte. Es una base de datos que contiene una tabla que se llama TBL persona, tiene 4 campos: ID, nombre, teléfono y dirección, y como llave primaria tiene per ID. Listo. Acá también vamos a mapear las clases que están relacionadas con una tabla en la base de datos. ¿Sí? Vamos a crear entonces la entidad de la tabla persona. Creamos una clase normal. Llamémosla... No, primero creamos un paquete. Aquí vamos a guardar todas las entidades que tengamos, todas las tablas. Llamemos esta clase tebl persona. Esta clase va a representar de alguna forma toda la tabla en la base de datos que se llama tbl persona, por lo cual deberá tener los 4 atributos y con sus respectivos tipos de datos. Entonces, creémoslo entonces private. Ya teniendo esto, creamos el constructor de la clase y los set y los getter de cada campo. Listo. Pero entonces JPA, ¿cómo sabe que esta clase está asociada a la tabla de la base de datos que se va a mapear?
Para esto sirven las anotaciones especificadas por JPA, las cuales cada una tiene su función específica. Entonces vamos primero a crear la anotación entity. Con esta anotación definimos que la clase que estamos creando es una entidad. Al decir que es una entidad, quiere decir que esta clase está relacionada con una tabla en la base de datos. Seguimos con la anotación table. Con la etiqueta, con la anotación table, ¿qué podemos definir? La clase se llama tbl persona en esta parte, pero en la base de datos se llama tbl-persona. La anotación entity de una vez define que la entidad va a estar relacionada con la tabla. Al estar relacionada con la tabla, asume o supone que el nombre de la clase debe ser igual al nombre de la tabla en la base de datos. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Entonces, para eso se utiliza la anotación table. Le colocamos un parámetro que se llama name. Y acá colocamos el nombre de la tabla en la base de datos. ¿Listo? Listo. Ya con esto él sabe que el nombre de la tabla en la base de datos se llama tbl persona y está asociada a la clase tbl persona. ¿Listo? Ahora debemos definir la llave primaria de la clase. Para eso utilizamos la anotación id. ¿Sí? Acá pasa lo mismo que la tabla, que el nombre de la tabla. Este campo se llama id persona y el campo en la base de datos se llama per-id. Entonces, tenemos que colocar una anotación que en este caso sería column, el cual por esta columna, por esta anotación podemos definir varios parámetros de la columna, entre ellos el nombre. Se llama per-id. ¿Listo? Con la anotación id definimos que es la llave primaria este campo. Asimismo hacemos con el resto de los campos, solo con la anotación column. ¿Listo? Verificamos que sean iguales a los nombres de las tablas que están acá, de los campos de la tabla. Listo. Y listo. Ahora se me genera un error. Este error aparece porque JPA, o sea, definimos que la clase tbl persona es una entidad. Al ser una entidad, pues lo relaciona directamente con JPA. Él detecta que la clase JPA no está mapeada dentro del archivo persistence.xml. Entonces lo que hacemos es simplemente registrar esta clase en el persistence. Lo hacemos así. Por medio de la anotación class definimos toda la ruta hasta la clase tbl persona. Y listo, y guardamos el archivo. Ya con esto ya se elimina el error de la clase tbl persona. Adicionalmente a esto, como esto está relacionado con base de datos y persistencia, esto en algún momento va a ser serializable. Entonces tenemos que implementar la interfaz realizable. Y listo. Ya con esto tendremos mapeada nuestra tabla en la base de datos, conectándola al JPA de nuestro proyecto.
Ahora, ¿cómo sabemos que esto funciona? Tenemos que hacer un test. Entonces creemos un nuevo paquete donde vamos a guardar los tests de la aplicación. Y dentro de este creamos una clase que llama test persona. ¿Listo? Damos constructor y creamos una función, un método que se llame insert persona. Main. ¿Listo? Para poder utilizar JPA, para poder insertar, modificar, eliminar y hacer consultas, debemos tener un objeto Entity Manager Factory y un Entity Manager. Entonces vamos a crearlas acá. Entity Manager Factory. Y esto, acá como argumento le vamos a pasar el nombre de la unidad de persistencia. Esto es muy importante. El archivo persistent.xml tiene un nombre por defecto de la unidad de persistencia. En este caso se llama prueba JPA. Este es el nombre que vamos a utilizar acá. Lo que hace esto es como conectarse o utilizar ese archivo XML para utilizar la conexión y así poder hacer transacciones. Transacciones entiéndase como insertar, modificar, eliminar, consultar, etcétera. Esta es la factoría o la fábrica de conexiones de la base de datos. Ahora tenemos que crear un nuevo objeto que se llama Entity Manager. Este Entity Manager lo que hace es en base a basado en la entidad, a la fábrica, crea una nueva conexión. Es lo que hace. Entonces, por medio de este objeto GM, podemos hacer todas las transacciones que queramos. Para este caso vamos a insertar una nueva persona. Entonces creemos el objeto persona. Llenemos la tabla, llenemos el objeto con datos de prueba. Ya teniendo seteado todos los campos de nuestro objeto persona int, vamos a utilizar entonces el Entity Manager para poder insertarlo en la base de datos. Para esto debemos crear una transacción, insertar el objeto y hacer commit sobre esa transacción. Entonces la forma para hacer esto es la siguiente. Con esto indicamos que vamos a iniciar una nueva transacción. Con esto estamos indicando que vamos a persistir el objeto persona int y
con esto estamos confirmando la transacción. Si en determinado caso queremos deshacer las transacciones que hemos hecho o los cambios que hemos hecho, podemos también utilizar la función rollback. ¿Listo? Entonces revisemos. Entonces ya tenemos ya podríamos hacer una prueba, pero antes tenemos que mirar las librerías. Se utiliza principalmente la librería JPA, pero dependiendo del motor de base de datos al cual nos estemos conectando, debemos insertar o importar o añadir la librería al proyecto del motor que estemos utilizando. Como en este caso es MySQL, entonces vamos a añadir esa librería. Para esto, damos clic derecho en el proyecto, Build Path, Configure Build Path. Y acá en la pestaña librerías vamos a añadir jars. Debemos tener el punto jar de la conexión, pues, del motor que estemos utilizando. En este momento lo tengo en la carpeta librerías y es MySQL, conector de MySQL. Vamos OK. Ya con esto ya tenemos añadida la librería al proyecto. Ya con esto podemos hacer la prueba de test persona. Abro acá primero. Listo. Ya ejecutó nuestra prueba. Vamos a revisar en la base de datos qué pasó. Listo. Acá como podemos ver, insertó el registro que nosotros le estábamos mandando desde el objeto personains. Listo. Ya con esto, pues tenemos una idea de cómo crear un proyecto JPA, de más o menos cómo configurar la conexión y de cómo mapear una entidad asociada a una tabla de la base de datos. El archivo persistence tiene pues muchas más propiedades que definen muchas más características del JPA, del comportamiento que con el camino se van a ir viendo. Cualquier sugerencia o comentario pues es bien recibido. Gracias.